Del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: Está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: Si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: Dios dará órdenes a sus ángeles, y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo: Te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Nos enseñó a rezar el Señor Jesús en esa oración conocida como la oración dominical, el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Queridos hermanos, primer domingo del santo tiempo de la Cuaresma, tiempo de penitencia y conversión que nos prepara para la Santa Pascua. Como es habitual, escuchamos en este primer domingo el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. Algunas consideraciones generales en las cuales no voy a profundizar. Es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que lo lleva al desierto al Señor Jesús para hacer esta experiencia penitencial de fidelidad que lo prepara para el inicio de su ministerio público. Las tentaciones que va a experimentar intentan desviarlo de su misión, tergiversar, torcer la identidad del Mesías, impedir que haga don de sí mismo en la Pascua, en la cruz, que se entregue para rescatarnos y que utilice el poder divino para sí mismo, por así decirlo. Que se ame a sí mismo y no a los hombres. Que se ponga por encima de un modo interesado, en fin, de muchas formas le sugiere traicionar su identidad de Señor y Mesías. Finalmente, estos 40 días nos recuerdan aquellos 40 años en el desierto y la celebración de la alianza. El Espíritu nos conduce al desierto para vencer la tentación,
para reafirmar nuestra fe, para escuchar la palabra de Dios, para hacer alianza y vivir según la voluntad del Padre. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Específicamente este domingo yo quería advertir sobre algunas cuestiones muy concretas. En primer lugar, el mal existe. Es artículo de fe. Está en la Sagrada Escritura, está en la tradición. Y está atestiguado además en el magisterio de la Iglesia. Después habrá explicaciones teológicas, filosóficas, sobre la existencia del mal. Pero el mal existe. Y en esto no hay que ser ingenuos. Cuando fuimos bautizados, fuimos exorcizados. Repito, cuando todos nosotros fuimos bautizados, fuimos exorcizados. Y una de las fórmulas del exorcismo, reza a Dios para que este bautizado, que sabemos que va a experimentar las acechanzas del demonio, pueda ser protegido por la gracia de Cristo, por su Pascua, por su pasión, muerte y resurrección. Por lo tanto, ese momento del exorcismo en el bautismo no solo es una oración para quitar el pecado original, sino que con la unción del óleo de los catecúmenos funciona como un verdadero momento de liberación, de protección y de fortaleza de Dios en nosotros contra el mal que va a intentar engañarnos, sacarnos del camino. El demonio existe, como lo quieran llamar, Satanás, Diablo, Belzebú. El mal existe, es un misterio también en la fe, pero no dudamos de su existencia y no somos ingenuos. Porque a veces tenemos esas miradas que parecen bonachonas, buenistas, pero son ingenuas, ¿no? En estos días yo mismo reflexionaba y algunas personas de la comunidad cristiana por distintos medios me acercaron la misma inquietud. Se preguntaban estas personas, ¿no? ¿Cómo hacer hoy para anunciar la fe en Jesucristo? Porque aunque uno a veces quiera testimoniar todo el amor que ha experimentado, uno utilice los mejores modos, intente ser prudente, no ser invasivo, haciendo todo lo que podemos hacer y creemos que sabemos hacer y está a nuestro alcance. Muchas personas no se abren, no se interesan, permanecen indiferentes a Jesucristo, a Dios, a su amor, a su santidad, a su salvación. ¿Por qué? Me preguntaban. Es el misterio del mal. Hay que tomarse en serio el tema del mal que puede tomarnos el corazón, tomarnos la vida, ofuscarnos, enceguecernos, endurecernos, encerrarnos y dejarnos lejos de Dios. La segunda advertencia es acerca de cómo funciona, entre comillas, la tentación. Cómo en el relato de la creación famoso de la serpiente con Eva y luego con Adán, el mal se presenta seductor. Lo que nos propone parece apetecible. Si es un pecado y parece apetecible es porque la persona todavía no está saneada, purificada, ordenada en sus pasiones.
y entonces le apetece el pecado. Cuando la persona está más purificada, más saneada, no puede presentarse proponiendo un pecado porque va a ser rechazada la tentación, y entonces aparece de una forma más engañosa, bajo apariencia de bien, como ángel de luz, decía el apóstol San Pablo. Como sea, nos presenta algo apetecible, que de alguna forma parece que conviene a nuestros deseos, a nuestras búsquedas. Pero también el Espíritu de Dios se está moviendo, la conciencia nos alerta. Eso no es de Dios. Eso es un pecado, no es de su voluntad, no está en su proyecto, no tiene gracia. Somos alertados, somos advertidos. Nuestra conciencia, cuanto mejor formada, más alerta. El Espíritu Santo que nos cuida, la gracia de Dios que nos invita a permanecer fieles. Somos alertados. Pero alertados y advertidos, como permanece lo apetecible de lo que nos ofrece la tentación, justamente el demonio nos dice, no es para tanto. No será una tragedia. Haciendo una analogía con el texto bíblico de la caída del hombre, dale un mordisco, no te vas a morir, no es para tanto. Y entonces uno prueba cayendo en el pecado. Y una vez que uno probó y ya consintió y debilitó su voluntad, la tentación viene de vuelta. Dale, otro mordisco más, otra probadita. No va a pasar nada, ¿no viste que te gustó? Y aunque a veces interiormente hay movimientos encontrados entre la culpa y la conciencia de pecado y el apetito por aquello que no es de Dios, al cual nos inclinamos, a veces seguimos cayendo, y cuanto más probaditas damos de ese pecado, por así decirlo, más anestesiamos la conciencia, cada vez menos nos parece que no es de Dios, menos conciencia de pecado en esa situación objetiva del pecado, y la tentación va ganando más terreno. Hasta que un día gana tanto terreno la tentación, nos hunde tanto en su propuesta, que nos damos cuenta, cuando ya es muy tarde a veces, ¿no?, que tenemos, como se dice, el agua al cuello. Y uno dice, ¿y cómo salgo ahora de esta correntada de pecado en la que me hundí, en la cual me sumergí? Y claro, primero uno se da cuenta que entrar fue fácil, pero salir es difícil. Hay que remar contra corriente, hay que nadar contra corriente. Hay que hacer un gran esfuerzo para salir del pecado en el que la tentación nos ha metido muy adentro. Y entonces la tentación vuelve para decir, es mucho el esfuerzo, no vas a poder, no lo hagas, quédate acá, ya estás perdido. Pero si uno intenta hacer el esfuerzo de ir contracorriente, remontar esa tentación y volver a la gracia, arrepentirse, convertirse, salir y romper con el pecado, la tentación viene a nuevo y dice, pero sos un sinvergüenza, un cara dura, como se dice en la calle. ¿Cómo te vas a presentar a Dios después de lo que le hiciste? Lo traicionaste, te ponaste tan mal, caíste en semejante barro, pero tenés cara para presentarte a Dios. ¿Qué te va a perdonar? Mirá lo tremendo que hiciste. Y nos hace desconfiar de la misericordia de Dios, para que no volvamos a él. Como ven, tiene todas las estrategias pensadas y articuladas para romper el lazo con Dios, romper la unión con Dios, porque eso es el pecado. Ruptura de la alianza, de la comunión con Dios, apartarnos de su gracia, de su amor, de su bendición.
rechazar su voluntad. Por eso el adagio espiritual famoso decía que con la tentación no se dialoga, no se entra en diálogo, en negociaciones, se la rechaza y punto. Tercera advertencia, a veces ya acostumbrados a consentir la tentación, se anestesia la conciencia. Y entonces lo que al principio nos parecía pecado, ahora lo naturalizamos como algo que es normal. Voy a poner un ejemplo sacramental y muy a tono con la Cuaresma. Cuando era sacerdote recién ordenado, hace un poco más de 2 décadas, no faltaban, por ejemplo, los domingos antes de la misa, o los sábados en la misa de la tarde-noche, que también era del domingo, gente para confesarse. Como en toda la semana nos faltaban. Pero en el domingo siempre había gente para confesarse. Y alguno, 1, 2 o 3, venían con esta situación. Padre, he faltado a misa el domingo. El domingo anterior, hace 3 domingos y después volví a venir a misa, pero no comulgué porque no me había podido confesar. Falté a misa, vengo a pedir perdón. ¿Saben cuánto hace que no escucho eso? Raramente. Y a veces me pregunto, si hay gente que yo veo que en las comunidades no participó, faltó de la misa. Cada uno en conciencia sabrá, por ahí fue a otro lado, por ahí estuvo enfermo, punto. Pero nadie necesita confesarse cuando falta un domingo a misa. Pero padre, eso es un pecado. Sí, es un pecado grave, de los que llamamos graves o mortales. Rompe el precepto, uno de los preceptos de la iglesia. Y preceptos divinos en el fondo, ¿no? Santificar la fiesta. Y está tipificado como un pecado grave, por el cual uno debería diferir la comunión sacramental, no comulgar con el cuerpo del Señor, hasta que confiese esa falta. Porque en el fondo es no asistir si no hay una real situación que lo impida, por ejemplo, que esté lejos de mi lugar habitual y que a pesar de mis previsiones no haya encontrado ninguna misa todo el fin de semana, o que realmente esté enfermo, o que sea el único que tiene que cuidar a un enfermo que necesita la presencia todo el tiempo para ser cuidado, cosas muy extremas. Y así vemos esta gran crisis que hay del sacramento de la reconciliación. Que poca gente se confiesa, como si no hiciera falta. En el fondo porque no hay conciencia de pecado. Y si no hay conciencia de pecado, muy probablemente, les advierto, pasen 2 cosas. Acostumbramiento en la tentación y enfriamiento o distancia con el amor de Dios. Porque la presencia del amor de Dios nos permite también con humildad y con claridad arrepentirnos de nuestro pecado, ver nuestro pecado. En cambio, cuando uno está acostumbrado a vivir en la tentación, uno está rodeado, inmerso y ya normalizó los ambientes de pecado en los cuales tiene que vivir, bueno, la conciencia se anestesia. Nos pierde la conciencia de pecado. Finalmente decirles que la Cuaresma es un tiempo de combate espiritual, y que debemos retomar esta tradición ascética, ¿no? A través del ayuno, la limosna, la oración. Debemos combatir contra el mal con la fuerza del Espíritu de Dios, solo no podemos. Con la gracia de Dios rechazar el mal y hacer el bien.
permanecer fieles a la palabra santa, a la voluntad del Padre. Dichas las advertencias, que este tiempo de Cuaresma el Espíritu Santo nos conduzca a una ocasión verdadera de gracia, de renovación de la alianza. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.